Ya está muy cerca la temporada de lluvias aquí en la Ciudad de México y algunas alcaldías pues están en pleno periodo de desasolve de sus drenajes. ¿Y sabe usted lo que se puede encontrar en las alcantarillas de la ciudad? Mariana Sánchez nos lo cuenta. Mantas, colchones, troncos, discos, llantas y hasta lo impensable como fetos y animales muertos son algunas de las cosas que los trabajadores de la Dirección de Obras de la Alcaldía de Venustiano Carranza sacan cuando realizan trabajos de desasolve en las calles. Hemos encontrado fetos de niñas de la calle en la Merced, que las echan de la Merced, la zona centro, todo eso. Animales muertos, el mercado de Sonora, gallos, todo lo que le echan al drenaje. Todos estos desechos son los que provocan las inundaciones en la zona en temporada de lluvia, por lo que la Alcaldía de Venustiano Carranza realiza trabajos de desasolve de pozo de visita, coladera pluvial, rejilla de piso y albañal domiciliario en las 80 colonias de la alcaldía. Tiene un programa anual, Sistema de Aguas y aquí la alcaldía, de aproximadamente 500 metros lineales por colonia, es lo que manejamos. Y en sí, ¿no? Cada de las calles y avenidas las estamos trabajando día a día. Estos trabajos se pueden llevar a cabo gracias a los 9 vehículos tipo Vactor que son operados por trabajadores de la Dirección de Obras de la Alcaldía, quienes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajan en el reforzamiento de las jornadas previo a la temporada de lluvia. Con estas acciones se ven beneficiados los cerca de 520,000 habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza. Estos trabajos son permanentes y si algún vecino necesita de este servicio, puede acudir a la alcaldía a solicitarlo o llamar al teléfono en pantalla. Los servicios son gratuitos. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.